Suspiré aliviado. Era necesario que confirmase mis sospechas antes de partir. Habla el Brigadenführer Kurt von Schübermann, mi Reichsführer. Saludé a través de la inaudible línea. Von Schübermann, cuánto me alegra saber de usted en este momento. Lo felicito por llegar hasta Múnich. Justo a tiempo. No podía esperarse menos de usted. Bien, Brigadenführer von Schübermann, escúcheme bien. Las cosas han cambiado aquí en Alemania, y ahora yo estoy encargado de la operación Federico II. Así pues, debe venir cuanto antes y traerme la reliquia del rey. Venga en avión. Hasta pronto. Páseme con el general Kohler para que le dé las instrucciones necesarias. Hasta pronto, mi Reichsführer. Me despedí, sumido en la más negra de las aprensiones. Me reuní con Banji y Sirviria. Por suerte no había aviones disponibles en ese momento. ¿Qué haría? Era evidente que Himmler planeaba apoderarse de la piedra de Gengis Khan para utilizarla con algún fin personal. Mas la piedra de Agartha no le pertenecía a él, sino a la Orden Negra SS, a la Thule Gesellschaft, a Alemania. A mí, el Reichsführer me merecía el mejor de los conceptos. Un iniciado hiperbóreo fiel al Führer y leal a nuestros estandartes. Si la caída de Alemania lo había trastornado, ello sería comprensible. Pero en la Orden Negra jamás me perdonarían si yo extraviaba un objeto que Federico II Hohenstaufen protegió durante 700 años. Camaradas, estoy en un problema. Les confié a los jefes de la Legión Tibetana. Con seguridad me veré en la necesidad de desobedecer una orden del Reichsführer, y no quiero que ustedes se vean involucrados. He pensado en transferirlos al comandante local de la SS y proseguir solo el viaje a Berlín. Es mi deber entregar el cofre que encontramos en Apulia a los iniciados de la Orden Negra, que también son miembros de la Thule Gesellschaft, y para eso debo ir a Berlín. Por el contrario, el Reichsführer pretende que le dé solo a él la reliquia, en la ciudad de Plauen. ¿Y cómo iréis a Berlín, Shibatulku? Pues por tierra, ya que por aire es imposible llegar. Fingiré ir a Plauen, pero luego me desviaré hacia el norte y trataré de algún modo de atravesar el cerco ruso. Entonces nosotros os seguiremos a Berlín. Pensadlo bien, os seremos útiles para realizar la proeza que planeáis. Y por otra parte, ¿qué nos importan a nosotros los cargos de desobediencia, aun si significasen la muerte? Ya hemos vivido demasiado, y la muerte no nos atemoriza en absoluto. Las palabras del Gurkha me trajeron a la realidad. Sin dudas, aquellos días señalaban el fin del Tercer Reich, y muy probablemente representarían nuestro propio fin. Sí, todo se terminaba, y quizás también terminásemos nosotros. Ahora o más tarde, habría que jugarse la vida contra una pléyade de enemigos. Rusos, ingleses, yanquis, franceses. ¿Quién, por Wotan, quién nos quitaría la vida? Dejar a la Legión Tibetana en Múnich solo significaba prolongarles la vida un día o dos más. Esa era la realidad. Me decidí en el acto. Debíamos actuar antes que el general Kohler consiguiese el avión. Los reuní a todos en un patio alejado y les hablé. Legión Tibetana, en pocos minutos vamos a entrar en operaciones. Nuestro objetivo es alcanzar Berlín y necesitamos pertrecharnos en el acto, pero no podemos solicitar oficialmente esos pertrechos. Por lo tanto, nos incautaremos de ellos. Ante todo, hay que apoderarse de 2 camiones artillados, con gomas de repuesto y suficiente munición. Banji y 15 hombres se ocuparán de ello.
tratando de no causar bajas en ninguno de los bandos, que son el mismo bando de Alemania. Capturen y amordacen a quienes tengan que robar, y manténganlos ocultos en los camiones, pues los liberaremos antes de irnos. Tienen 10 minutos para ejecutar la misión y estacionarse frente al depósito de intendencia. Sirvidia y 20 hombres asaltarán el depósito, tomando solo lo imprescindible para un viaje de 600 kilómetros y 50 efectivos. Granadas, fusiles, municiones y mínimos víveres. Inmovilizan a todo el mundo y, cuando lleguen los camiones, cargan todo y se reúnen con nosotros en el edificio de dormitorios, junto al casino. En 15 minutos tienen que estar allí, ordené. Los 15 tibetanos y yo nos dedicamos a recoger nuestros equipos y ropas y apilar todo en la puerta de la barraca. 15 minutos después salíamos del cuartel de Múnich. El primer grupo había hecho 4 prisioneros. El de mayor grado era un Skartführer. A él le di la carta dirigida al general Koller. En ella le pedía disculpas por el atropello y le informaba que yo no podía obedecer la orden del Reichsführer Himmler, pues ésta se contradecía con otra orden anterior que me obligaba a ir a Berlín. El autor de la primera orden era un jefe del servicio secreto del que solo estaba autorizado a mencionar su nombre clave: Unicornis. Rogaba se comunicara este mensaje textual al Reichsführer y me despedía amablemente del general Koller. No esperaba que Koller me perdonase el haber ridiculizado a sus hombres, pero tenía fe que Himmler dejaría todo como estaba, antes que enfrentarse con los cerebros ocultos del Tercer Reich. Soltamos, pues, a los desconcertados soldados en la entrada norte de Múnich, reiterándoles que transmitiesen cuanto antes esa carta al general Koller. Mis cálculos fueron correctos porque Himmler nada hizo luego de recibir el lacónico mensaje. Incluso nos cruzamos con tropas SS provenientes del frente ruso a las que ninguna advertencia se les había hecho con respecto a nosotros. Ahora bien, era el 28 de abril y creo que ese fue el último día en el que existió una mínima posibilidad de llegar a Berlín por carretera. Nuestra ruta era como marchar por el filo de los dientes del dragón sinárquico. Todas eran vanguardias enemigas a lo largo del camino. Primero, vanguardias francesas y yanquis que avanzaban desde el oeste, y luego vanguardias rusas procedentes del este, que chocaban con las columnas yanquis en las orillas del Elba. Múnich caería en poder de los franco-yanquis el 30 de abril, es decir, 2 días después que salimos. De todos modos, y sosteniendo periódicos combates contra yanquis y rusos, llegamos a Potsdam al anochecer. Imposible atravesar las líneas rusas en 2 camiones alemanes y con una legión SS. 2 horas más llevó localizar un campamento ruso apropiado para obtener el camuflaje imprescindible. Unos 60 soldados de la infantería rusa dormían en una hilera de carpas, resguardados por 4 centinelas. Todos murieron por arma blanca, la mayoría degollados, pues nadie quería estropear su disfraz. Sin embargo, ningún legionario quiso quitarse el uniforme de la SS, y hubo que ponerse la ropa rusa arriba de ella, muchas veces ayudándola a entrar mediante generosos golpes de cuchillo. Así vestidos, marchamos más o menos abiertamente en dirección al Spree. Siguiendo su orilla dimos con el puente Weinterdammer, que estaba cubierto por los niños de la juventud hitleriana de Arthur Achmann. 10 minutos me costó convencer a un Obersturmführer de 12 años que formábamos una legión de la SS y que debía dejarnos pasar. Finalmente, cruzamos y todos se quitaron allí mismo la ropa rusa, menos yo, que aún tenía que seguir bastante. Porque habíamos decidido separarnos, ahora sí, definitivamente. La legión tibetana pertenecía al Leibstandarte Adolf Hitler, el cuerpo SS que tenía a su cargo la guardia personal del Führer,
y lo más lógico sería que ese cuerpo se dirigiese al búnker para contribuir a su defensa. Berlín ofrecía un aspecto catastrófico. Manzanas enteras demolidas por los bombardeos aéreos y el cañoneo de los rusos. Las calles cubiertas de escombros. Resplandores de distintos incendios se sumaban al crepúsculo del amanecer de ese fatídico 29 de abril de 1945. Marchamos en silencio por varias cuadras hasta llegar a la Friedrichstraße, o lo que quedaba de ella. La idea era seguir aquella vía hasta la altura de la estación del tren subterráneo y luego descender y transitar bajo tierra. En la estación de la Wilhelmplatz ascenderíamos a pocos metros de la Cancillería. No fue posible realizar este sencillo plan porque en la calle de Federico se estaba librando una terrible batalla de tanques. Tratamos, entonces, de alcanzar a la carrera la Wilhelmstrasse, cuando la fortuna, tan esquiva hasta entonces, vino en nuestra ayuda. En efecto, por la calle transversal que tomamos, comenzó a doblar hacia nosotros una columna de tanques. Al mando iba un SS Oberführer, de nombre Otto Meyer, a quien conocíamos porque von Grossen consiguió 3 años antes que nos dictara una conferencia sobre tácticas de caballería blindada. Era un joven oficial de legendario valor y gran profesionalidad para la conducción de tropas motorizadas. Había luchado en Francia y Rusia y sobrevivido, además de causar grandes pérdidas al enemigo. Cuando Rudolf, luego de mi primera misión, hizo alusión a que yo sería uno de los Oberführer más jóvenes del ejército alemán, incluía sin dudas a Otto Meyer en su concepto plural. Ahora lo habían convocado para la batalla de Berlín, la última, y seguramente moriría. Detuvo su Panzer y salió por la torre. ¡Kurt von Silbermann y la Legión Tibetana! Jamás hubiese esperado encontrarte aquí, agente secreto. ¿A dónde demonios creen que van? ¡Otto Meyer!, grité conmovido. Yo tampoco imaginé volverte a ver. Oh, Otto, esta es la guardia del Führer. Debe llegar a la Cancillería. Pero si son pocas cuadras, no te preocupes, que llegarán. Diles que marchen protegidos por los Panzer y los dejaré en la misma puerta. Y tú, sube a la cabina, que quiero charlar con alguien que aún no se haya vuelto loco, como lo están todos en esta ciudad. 15 minutos después, los 5 Panzer se detuvieron frente a la Cancillería, que ya prácticamente no existía, salvo los búnkers subterráneos, y la Legión Tibetana se formó en el jardín. El asombro del Brigadenführer Monke, comandante SS de la Cancillería, no tenía límites al contemplar esa tropa de rostros asiáticos. La Legión Tibetana, formación especial de la primera SS Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler, se presenta para tomar la guardia en el Bunker Führer. ¡Heil Hitler, mi Brigadenführer!, presenté y saludé a voz en grito. A Monke le resultó sospechoso aquel refuerzo, del que no tenía ninguna noticia, y pensó en una posible deserción del frente, pero se tranquilizó cuando le probé que nuestro destino era Italia, de donde lógicamente tuvimos que retirarnos, y le comuniqué que Himmler estaba informado de nuestra marcha hacia Berlín. Ahora, si puedo, debo completar la misión que me encomendó el servicio secreto, solicité. Por mí, cumpla usted con su deber, Brigadenführer. Aquí ya no hay nada más que hacer, afirmó con tono lúgubre. Eran las 10 de la mañana. Oí cuando le decían a Otto Meyer que el Führer se encontraba descansando, que no podría recibirlo. El heroico Meyer había intentado ver a Hitler antes de emprender una recorrida de la que quizás no volvería nunca. Le hice señas para que me aguardase un momento y me despedí para siempre de Banji, Sriviria y los 50 guerreros lopas de la Legión Tibetana.
¿Para qué describir lo que fue aquella despedida? Basta con agregar que aún después de 35 años, los veo nítidamente en el jardín de la Cancillería en ruinas, levantando el brazo para saludarme militarmente, y escucho la voz del Gurkha que dice: «Adiós, Chivatulku. No sufráis por nosotros, que pronto nos encontraremos en otra guerra, luchando junto a los dioses». «¿La Gregorstrasse?», repitió Meyer, en tono de interrogante. «Pero eso queda en el Gipfelstadt. Hay que atravesar la puerta de Brandenburgo y cruzar el Tiergarten». «Mira, Kurt, desde hace unos días los rusos están tratando de ocupar el Tiergarten, pero no han logrado romper nuestras baterías antitanque. Por lo tanto, ellos también han montado sus propias baterías. Conclusión: nadie puede pasar porque se ha formado un infierno de fuego cruzado. Pero no te ilusiones. Tampoco podrías llegar a pie porque hemos minado todos los campos y caminos del zoológico». Lo miré desolado y esto le arrancó otra de sus habituales carcajadas. «Calma, Kurt, calma, que no está todo perdido. Si bien los Panzer no pueden pasar, eso no significa que nada pueda pasar». «¿Has oído hablar de los kamikaze?», preguntó, siempre bromeando. «Sí, son los pilotos suicidas japoneses». «Pues bien, mi querido camarada, si tú te atreves a ser un motociclista kamikaze, es posible que te hagamos cruzar el Gipfelstadt». Comenzaba a comprender. «El plan es elemental. Solo se necesita el kamikaze para llevarlo a cabo», dijo sonriendo. Yo asentí, dándole a entender que haría el papel de piloto suicida. «Pues entonces no hay nada más que hablar. Tomas una motoescolta, que ahora son completamente inútiles, y te lanzas por la gran avenida, cruzas la puerta de Brandenburgo y te internas en el Tiergarten. Con suerte, en 10 minutos estarás en la Gregorstrasse. Eso sí, debes tomar el Tiergarten a gran velocidad, más de 100 kilómetros por hora, para que los rusos no puedan afinar la puntería. Mientras tanto, nosotros los entretendremos con fuego a discreción. ¿Estás de acuerdo?» «Absolutamente de acuerdo. El plan es en verdad suicida, pero el único que me da alguna posibilidad». Acepté. «Has hecho bien en conservar ese traje ruso. Es de oficial. Puede serte útil más adelante, puesto que hacia donde vas no hay alemanes, sino rusos. Y tú hablas la lengua de los infrahumanos, ¿no?». Asentí con un gesto. Ya no tenía ganas de hablar, ni de bromear. Solo ansiaba partir a la aventura suicida. Comprendía que me jugaba el todo por el todo, y solo deseaba partir. Otto Meyer lo entendió así, pero no cesó de hacer chistes hasta el fin. «Adiós, camarada», se despidió sonriendo. «La próxima vez que nos veamos, me llevarás a pasear en Sidecar». «Y tú, en tu Panzer de carrusel». Al final reímos ambos y nos despedimos también para siempre. Capítulo 42. Crucé la avenida principal del Tiergarten, acostado sobre un bólido que corría a más de 100 kilómetros por hora, esquivando con reflejos instantáneos miles de baches de lo que parecía un paisaje lunar. Las baterías alemanas, alertadas por Otto Meyer, abrieron el fuego simulando tratar de acertarme, cosa que desconcertó a los rusos y los llevó a concentrar el fuego contra ellas, permitiéndome alejarme. 10 minutos después, entraba en el Gipfelstadt y circulaba a regular velocidad por la Gregorstrasse. Me detuve frente al 239, me levanté las antiparras y observé a ambos lados de la calle. Ni un alma. Pero lo más curioso era que, contrariamente a las demás manzanas, que habían padecido el demoledor ataque de los bombardeos,
La que contenía la casa de Konrad Tarstein se hallaba intacta, como si la guerra no hubiese pasado por allí. Nuevamente, como un rito 1000 veces repetido, golpeé la mohosa argolla que giraba en el puño de bronce. ¿Sí? La chillona voz de Tarstein se dejó oír a través de alguna rendija de la antigua puerta. Soy Kurt von Silbermann. Es decir, Lupus. Soy Lupus, camarada Unicornis. Se abrió la puerta y Tarstein, en el colmo de la serenidad, repitió una vez más. Pase, lo estaba esperando. Son las 16 horas. Llega justo para una taza de té. Si es que no le afecta adelantar una hora el horario inglés, indagó con ironía. No, un té estará bien. Usted no sabe lo que he tenido que pasar para llegar aquí. Literalmente, atravesé un desfiladero de munición pesada. En esos instantes no sabía si iba a llegar aquí, y no sabía tampoco qué iba a encontrar aquí. Se imaginará mi sorpresa al comprobar que no se ha apartado usted de sus costumbres habituales. Mi estimado Lupus, no es bueno para la salud que un viejo como yo esté cambiando a esta altura su modo de vida, explicó con renovada ironía. Venga, vamos a la cocina y tomemos ese té, y olvídese por un largo rato de lo que ocurre afuera. Deje todo sobre ese sofá, menos la alforja que contiene la piedra de Gengis Khan. Porque para eso ha venido, ¿no? Ha arriesgado 1 y 1000 veces la vida para cumplir con la Orden Negra. Es usted admirable, Kurt von Silbermann, un caballero digno del Führer, un iniciado digno de los dioses. Como tantas veces antes, entré en la moderna cocina y me senté ante una mesita cubierta con fino mantel de hilo blanco. Tarstein preparó la infusión en una tetera de porcelana de Shanghái y llenó las tazas con té de la misma procedencia. Mientras lo saboreaba, ya más tranquilo, observé a Tarstein examinar la piedra de Gengis Khan. Parecía conmovido, cosa insólita en él. Al fin, preguntó. ¿Sabe qué es esto? La prueba de que la humanidad cuenta con una oportunidad, el testimonio concreto de que los dioses del espíritu se avinieron a tratar con los grandes iniciados que intentaban hacer realidad el imperio universal. Si ellos hubiesen triunfado en el siglo XIII, la historia de la humanidad sería muy distinta y el enemigo no habría tenido posibilidad de constituir la sinarquía universal en el siglo XIV. Por ejemplo, no habría sido necesario que Felipe el Hermoso disolviese a los templarios entre 1307 y 1314, pues Federico II los tendría que haber liquidado, de buen gusto, en 1227. ¿Y sabe por qué ello no se realizó? Pues porque esta piedra que usted ha traído se extravió durante 7 años claves, de 1221 a 1228. En verdad, no se extravió, sino que la extraviaron, a propósito del fracaso de los planes imperiales. ¡Ay, Lupus! Si esta piedra hubiese llegado a tiempo a manos del emperador Federico II, quizás mi propia familia, la casa de Tarsis, no habría sido exterminada en 1268. Yo, naturalmente, Nefe, entendía muy poco de todo esto. Recién ahora, luego de leer la carta de Belicenavica, las palabras de Tarstein adquieren su verdadero y dramático significado. En aquel momento, Konrad Tarstein debió notar el desconcierto en mi rostro, pues procuró aclarar con otras palabras el sentido de aquella increíble reliquia. ¿Recuerda la historia del emperador Federico II Hohenstaufen?, preguntó enérgicamente. Sí, es decir, recuerdo algunos hechos salientes, respondí vacilante. Pues bien,
Este hecho es muy saliente. ¿Recuerda lo que sucedió con su voto de cruzado? Oh, sí, afirmé, complacido de no ser totalmente ignorante. Creo que Federico II fue coronado en Aquisgrán en 1214, y allí hizo el voto fatal a Inocencio III de emprender una cruzada a Tierra Santa. Por diversos motivos, no cumplió esta promesa hasta 1228, lo que le costó innumerables complicaciones con los papas, que derivaron en excomuniones y guerras. Las fechas son correctas, Lupus. Lo que usted no conoce con exactitud, porque ha permanecido en secreto hasta ahora, y solo era del dominio de ciertas sociedades secretas, es el verdadero motivo por el cual Federico II retrasaba su viaje a Palestina. Y ese motivo es la piedra de Gengis Khan. Federico II esperaba desde 1221 la llegada de un iniciado mongol, que sería portador de un pacto escrito entre el emperador de Oriente y el emperador de Occidente. Tal iniciado no llegó nunca a Sicilia, y la razón fue que lo asesinaron en la Siria Franca, por orden de los druidas católicos. Cuando Federico II se decidió al fin a viajar a Medio Oriente, lo hizo con el propósito de rescatar la piedra de Gengis Khan, que estaba en poder del señor de Beirut. Pero ya era tarde para consumar el pacto metafísico, para someter el orden del mundo al imperio universal. Gengis Khan había muerto en 1227, y sus sucesores, que no eran iniciados, cayeron rápidamente en manos de los sacerdotes de la Fraternidad Blanca. Vale la pena conocer la historia con todos sus detalles, porque ahora, 700 años después, ha vuelto a presentarse la posibilidad de erigir el Imperio Universal. Y como entonces, la verdadera lucha se da en el plano de los grandes iniciados y de las altas doctrinas. El Imperio Universal contra la sinarquía universal. La sabiduría hiperbórea contra la cultura judaica. El pacto del Führer con los dioses leales de Agartha contra el pacto de un puñado de hombrecillos, Churchill, Roosevelt, Stalin, De Gaulle, etc., con los dioses traidores de Shang Shambhala. Las enormes matanzas de las masas combatientes impresionan, pero carecen de importancia. Siempre carecen de importancia frente a la confrontación de los iniciados y los dioses. Esta piedra que usted ha hallado en el castillo de Federico II era el pacto de los emperadores con los dioses de Agartha, que iba a posibilitar la realización del Imperio Universal en el siglo XIII. Federico II la hizo ocultar por iniciados hiperbóreos, expertos en la construcción lítica, con la consigna de que solo fuese encontrada por el futuro emperador universal. Esta piedra, como usted comprenderá, pertenece al Führer. Entonces debí entregársela a él personalmente cuando pasé por el búnker hace unas horas. Reflexioné tontamente. No, Lupus. Esta piedra será entregada al Führer en el oasis antártico, donde ahora se encuentra. El Führer del búnker es posible que a estas horas haya muerto. No comprendo, confesé, aun sabiendo que mis palabras irritarían a Konrad Tarstein. Pues debería comprender, reclamó con previsible enojo. Al fin y al cabo, usted también es un tulku. Los tulkus, mi estimado Lupus, poseen varios cuerpos, y nadie sabe ni cuántos ni dónde. Como le dijeron con acierto en el Tíbet, en el Tercer Reich se ha dado el extraño fenómeno de que existen muchos dioses reencarnados, muchos tulkus, Kurt von Silbermann. El Führer es un tulku y no tiene nada de extraño que él muera en Berlín y, simultáneamente, viva en la Antártida. A ese Führer
poderoso y fuerte como él era a los 25 o 30 años, le haremos llegar la piedra del pacto de sangre con Agartha. Fue más fuerte que yo y tuve que inquirir. Pero el Führer era consciente de que disponía de esa extraordinaria facultad. Usted, Shiva Tulku, ¿sabe dónde están ocurriendo sus otras necesarias existencias? De cierto que no. Pues allí está la respuesta que busca. Si usted, tan luego usted, es incapaz de responder, ¿cómo quiere que conozca yo el proceso de un Tulku? Sin embargo, le daré una idea, concedió. Es así como yo imagino el proceso de los Tulkus. Un caso especial de metamorfosis. Establezcamos una relación de analogía entre los Tulkus y los insectos lepidópteros, y supongamos que toda la vida de un ejemplar Tulku, tal como el Führer, usted o Rudolf Hess, es análoga a una mariposa lepidóptera. Supongamos también que existe un conjunto de larvas gemelas que, por una ley particular de los Tulkus, permanecen en estado de vida latente mientras la mariposa desarrolla su vida activa. Y, por último, supongamos que las especiales leyes de los Tulkus determinan que, al morir la mariposa, automáticamente una de las larvas retoma el proceso de metamorfosis y se transforma en crisálida, generando una nueva vida activa y una nueva realidad. Claro, porque la vida larval es vida latente, y la vida activa de las mariposas y los Tulkus es vida real. La realidad de la vida le corresponde, pues, a las mariposas Tulkus. Las larvas Tulkus viven en un plano de existencia no real, pero sí posible. Tal existencia no es del mismo grado que la que demuestran las mariposas Tulkus. Solo si muere una mariposa Tulku, o si actúa una ley de los Tulkus que exija la existencia de 2 o más mariposas Tulkus, una larva Tulku se transformará en real. Pero, mi estimado Lupus, ¿quién conoce las leyes de los Tulkus? ¿Quién sabe cuántos hombres Tulkus pueden existir en estado larval? Un hombre común puede tomar una sola decisión para realizar en un tiempo y espacio determinado. Si las alternativas son 2, debe decir sin dudas, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. El Tulku, por el contrario, puede optar por realizar ambas posibilidades, aunque para ello necesite, lógicamente, disponer de 2 realidades simultáneas. El Tulku puede, por ejemplo, decir, voy a quedarme en Berlín y voy a morir allí si el Tercer Reich pierde la guerra. Y decir, también, voy a retirarme a los oasis antárticos, junto con la élite de la SS, para preparar la batalla final contra la sinarquía universal, y cumplir ambos enunciados. Para una persona común, sería imposible realizar las 2 sentencias, pero para un Führer Tulku, ello es perfectamente posible. Naturalmente, Lupus, que las 2 o 3 realidades del Tulku solo habrán de coincidir en el Tulku mismo, en el contexto que le confiere significado y que él significa. Fuera del Tulku, las realidades de los Tulkus vivientes pueden no coincidir, el tiempo contraerse o expandirse, las cosas dislocarse, la historia contradecirse. Lo que esté en la realidad de un Tulku viviente, es decir, de un Tulku real, ejemplar, de una mariposa Tulku, más allá de lo Tulku, puede no estar en la realidad de otro Tulku real, pero distinto del primero. O, inversamente, puede estar sobradamente en su contexto. Le aclaro esto para advertirle que,
Desde ahora, los partidarios de la sabiduría hiperbórea deberán definir a cuál realidad se refieren. Si a la realidad del Führer muerto en la Cancillería Búnker de Berlín, o a la realidad del Führer vivo, siempre joven en su refugio mágico, donde aguarda los tiempos históricos de la batalla final. Y le anticipo, desde ya, que los que elijan vivir en la primera realidad serán considerados traidores, por más que se proclamen nacionalsocialistas o nazis. Con los ojos brillantes, Konrad Tarstein se detuvo un segundo para servirse más té. Rudolf Hess... Sí, Rudolf Hess también es un Tulku, y por eso ahora se encuentra junto al Führer en el refugio secreto. Está tal cual usted lo conoce. No ha cambiado nada. Y porque es un Tulku, puede estar con el Führer y, además, estar prisionero de los ingleses. Pero dejemos a los Tulkus por el momento y regresemos a la piedra de Gengis Khan. Le decía antes que vale la pena conocer la historia con detalles. Usted la ha encontrado y merece mejor que nadie conocer esa historia, aunque esta no sea la mejor ocasión para relatarla. De cualquier manera, se la resumiré. Preste atención. En Mongolia, en el desierto de Gobi, existe un lugar que la sabiduría hiperbórea denomina la Puerta Tar, que comunica directamente con el reino de Agartha. En la época de Gengis Khan y Federico II, los Sidas leales habían aprobado un plan de los iniciados hiperbóreos, conocido como Estrategia Tyr, destinado a fundar el Imperio Universal en la Tierra. El elegido en Oriente, para ello, era el príncipe Temujin, quien recibiera de joven la iniciación hiperbórea por parte de unos Sidas procedentes de la Puerta Tar. Recuerde que el padre de Temujin, Yesugei, había muerto envenenado por los tártaros cuando el joven príncipe solo contaba 9 años y que, desde entonces hasta su adultez, vivió miserablemente junto a su madre y hermanos en las desiertas tierras del Alto Onón. Como todos los grandes elegidos de la historia, es durante ese período que los Sidas lo instruyen e inician. Según la tradición local, los grandes antepasados de los mongoles fueron el lobo gris y la corza leonada, lo que significa que sus antepasados no fueron humanos, o lo que es lo mismo, que fueron dioses. En la caverna sagrada de Erkenekon, el lobo gris desposó a la corza, que procedía de las inmediaciones del lago Baikal. Posteriormente, la pareja original se mudó a la montaña sagrada Burgan Khaldun, la actual Kentei, antigua morada de Kokkev, dios del infinito. Si sus grandes antepasados fueron dioses, sus parientes cercanos no habían sido menos poderosos. Su abuelo fue Kabul Khan, el primer organizador de las tribus mongólicas y conquistador militar, y su padre, Yesugei, había tomado el apodo de Baatur, es decir, el valiente. Su madre, Hoelun, lo trajo al mundo en el año del cerdo de 1167, vale decir que llevaba 27 años a Federico II, nacido en 1194. Su pureza de sangre era tan elevada que se hizo acreedor a una representación del signo del origen, la más alta distinción hiperbórea del siglo XIII después del Graal, que fue confiado a los cátaros occitanos. Por eso, cuando una dieta de jefes y reyes mongoles se reunió en 1206 en Karakorum y lo eligió Khan, Temujin exhibió con orgullo el signo que le había dado el triunfo sobre sus enemigos y le permitió concretar la unidad de su raza. Ese signo, que ostentaba en su anillo y estandarte, no era otro que la esvástica levógira, el mismo que 700 años más tarde
sería lucido en las gestas más gloriosas por otro pueblo hiperbóreo, pero esta vez de raza blanca. A Gengis Khan le fue encomendada una misión histórica que él supo cumplir en todos sus aspectos, de modo que no es posible reprocharle nada por el fracaso de la estrategia TIR. Por el contrario, este fracaso se debe casi exclusivamente a la excelente contraofensiva desatada en Occidente por las fuerzas enemigas, que operaban infiltradas en la Iglesia Católica. Esa misión histórica consistía en fundar un gran reino mongol en el este, que abarcase completamente el norte y centro de Asia, simultáneamente con el surgimiento de un gran reino blanco en el oeste. Cuando la fundación de estos reinos estuviese consumada, entonces llegaría el momento de sellar con un pacto la creación de un imperio universal en el cual los mongoles estarían subordinados a un auténtico rey del mundo blanco, y donde las masas amarillas se reservarían el derecho de avanzar hacia el oeste, y las élites blancas, menos numerosas pero más capacitadas culturalmente, marcharían hacia el este. Allí, en Mongolia, la corona de la tierra, florecería una civilización hiperbórea nunca vista desde los días de la Atlántida. Estos eran, en pocas palabras, los objetivos propuestos por la estrategia TIR. Le mostraré ahora, Lupus, cómo Gengis Khan cumple su parte en la estrategia TIR. En 1206, une a todas las tribus de mongoles e inicia la conquista de China y, en 1215, con la toma de Pekín, alcanza el límite oriental del Asia. A partir de entonces, solo falta tomar contacto con el rey del oeste. Pero, ¿quién es este rey? ¿Cómo reconocerlo si, hacia el oeste, lejos de existir la unidad, se advierte una confusa organización feudal? Le recuerdo, Lupus, que según la sabiduría hiperbórea, los efectos del Kali Yuga no son de la misma intensidad en todos los puntos geográficos. Por el contrario, existe una ruta del Kali Yuga que recorre en espiral la superficie esférica de la Tierra y sobre la cual el Kali Yuga es más intenso o más actual. Dicha zona es orientable y, en la región que estamos considerando, orientable de este a oeste, es decir, que los efectos del Kali Yuga son más intensos hacia el oeste que hacia el este. Yendo hacia el este, aumenta la espiritualidad, y yendo hacia el oeste, aumenta el materialismo propio del Kali Yuga. Atendiendo a estos principios, es que a la puerta Tar, en el desierto de Gobi, se la denomina además centro de menor intensidad del Kali Yuga. Para situarse en el dilema de Gengis Khan, hay que considerar que el rey del oeste debería ser grande por el poder del espíritu, que también lo era Temujin, y reflexionar sobre las dificultades que supone mirar desde el este del Asia hacia el oeste de Occidente. Gengis Khan, hacia el oeste, solo veía tinieblas espirituales y reinos, muchos reinos, pero ningún gran reino. El reino de los persas, que pronto caería. El reino de los griegos bizantinos, que a duras penas resistía el asedio árabe y turco. Un reino muy pequeño y débil, con reyes sin iniciativa que gustaban hacerse llamar emperadores. Los reinos eslavos de los rusos y polacos no podían ni soñar con ponerse a la cabeza de los pueblos del oeste y, por el contrario, serían presa fácil de la Horda de Oro. Por idéntico motivo, cabía descartar a Armenia, Georgia, Bulgaria, Hungría, etc. Quedaban los reinos germánicos de Europa, sin dudas los más fuertes, pero en ellos, de acuerdo a la visión de Gengis Khan, las tinieblas eran absolutas. Si allí estaba el gran rey,
sería preciso distinguirlo por sus cualidades exteriores, y para eso debería contar con la información adecuada. Con ese propósito, hizo conducir a su presencia a muchos viajeros, comerciantes o religiosos, a quienes interrogó duramente, con escasos resultados. Pero de sus relatos pudo saber que existían verdaderamente dos grandes reinos cristianos, uno franco y otro romano-germano. El reino franco era justamente el que, desde hacía un siglo, llevaba adelante esa absurda guerra contra los árabes, durante la cual habían ocupado Siria y Palestina. Gengis Khan pensó entonces que debería dirigirse al rey franco y al rey alemán, pero quedaba aún una duda por despejar. Ambos reyes se decían cristianos y siervos de un gran sacerdote llamado Papa. ¿No sería este Papa el verdadero rey del mundo? Para formarse una opinión sobre el cristianismo, y el Papa mandó a buscar sacerdotes nestorianos de Armenia y algunos ortodoxos griegos que estaban como esclavos en Pekín. Por ellos, conoció la historia de Jesús Cristo y supo que el Papa no era un guerrero sino un pastor, que no mataba sino que mandaba a matar, y que no cabalgaba junto a su pueblo durante las guerras, sino que permanecía toda su vida en seguros y lejanos conventos. Y con una mueca de disgusto, Gengis Khan descartó al Papa como una digna autoridad espiritual con la cual él pudiese tratar. Antes de 1220, Gengis Khan ya sabía de que los dos reyes, el franco y el alemán, convenía a sus planes dirigirse al último de ellos. Tal convicción la obtuvo al evaluar la información religiosa que le brindara uno de sus múltiples confidentes esotéricos. Pero vale hacer aquí una aclaración. Mientras duró la vida de Gengis Khan, 3 fueron las religiones que le rodearon y a las que prestó especial atención: el cristianismo nestoriano, el maniqueísmo persa y, fundamentalmente, el taoísmo. A la religión de Confucio la rechazó por reaccionaria y en el budismo reconoció enseguida a un sistema basado en la Kala Chakra de Changchambala, contra el cual le advirtieran tempranamente sus instructores hiperbóreos. Fue un sacerdote maniqueo quien le informó un día que, más allá del reino de los francos, en feudos del rey de Aragón, que es a su vez vasallo del rey alemán, hay una poderosa comunidad maniquea a quienes los ángeles han entregado en custodia un vaso de piedra que no es de este mundo. Esta noticia impresionó a Gengis Khan, así como el saber que las tropas del rey de los francos, con la bendición del Papa, se estaban dedicando a exterminar a aquellos maniqueos del oeste llamados cátaros, es decir, puros. Toda una ruta maniquea permitía que tales novedades llegasen hasta el Asia. Desde Languedoc a Italia, a las comunidades cátaras y bogomilas de Milán, de allí a Bulgaria, centro del maniqueísmo bogomil, y, de los Balcanes, misioneros bogomilos y paulicianos llevaban las noticias hasta Armenia e Irán. Los cátaros sostenían que el mundo material había sido creado por Jehová Satanás, con la ayuda de una corte de demonios. Creían en un verdadero Dios que era incognoscible desde el estado de impureza espiritual que suponía la encarnación. Asimismo, creían en Cristo Luz, a quien llamaban Lucibel, y en el Paráclito o Espíritu Santo, un agente absolutamente trascendente a la esfera material. Consecuentemente, con estas creencias, rechazaban el Antiguo Testamento de la Biblia, por considerar que en él se narraba la historia de la creación del mundo por Jehová Satanás, un demiurgo maligno, y en el que no se mencionaba para nada el verdadero Dios. Del Nuevo Testamento, solo aceptaban el Evangelio de Juan y el Apocalipsis.
sobre la iglesia de Roma opinaban que era la sinagoga de Satanás, un refugio para los demonios y sus siervos, en la que no brillaba ni un rayo de luz espiritual. Naturalmente, si los creyentes en una doctrina tan clara eran condenados a muerte por el Papa y reprimidos hasta el aniquilamiento por las tropas del rey Franco, no cabían dudas que estos últimos eran, a su vez, partidarios del demiurgo Jehová Satanás. Pero las cosas no se veían tan claras desde Mongolia. En efecto, resultaba sospechoso que el rey franco Felipe Augusto no participase personalmente de la matanza cátara y, lo que era aún más llamativo, que toda Francia hubiese sido puesta en entredicho entre 1200 y 1213 por Inocencio III, debido al concubinato que el rey mantenía con una amante. ¿Cuál de los reyes, el alemán o el franco, era, al fin, el aliado que mencionaban los sidas? Viendo el oeste oscurecido por las tinieblas del Kali Yuga, Gengis Khan decidió enviar 3 mensajeros embajadores, a Inocencio III, a Felipe Augusto y a Federico II, con la misión de iniciar relaciones diplomáticas y a quienes instruyó para que realizasen discretos sondeos, destinados a concretar una alianza entre el este y el oeste. Hizo esto para ganar tiempo, en tanto otros enviados suyos viajaban hasta el centro de menor intensidad, a buscar las ansiadas respuestas. Hacia 1220, Gengis Khan ya sabía que el trato debía celebrarse con el rey alemán. Pero un pacto semejante, que no sería político sino espiritual, y que se celebraría en varios mundos a la vez, requería de mayores certezas que la mera convicción humana. En 1221, el sabio taoísta Xiu Shushi regresó, luego de 2 años, de la expedición al centro de menor intensidad. En el campamento mongol, a orillas del río Oro, el sabio relató a Gengis Khan su increíble aventura. Había sido autorizado por los sidas a visitar el reino de Agartha. Guiado por unos misteriosos iniciados mongoles, se internaron cientos de kilómetros en el desierto de Gobi, hasta llegar a un sitio completamente desolado y yermo, a donde no parecía posible que existiese ningún vestigio de vida vegetal o animal. En tal sitio, aparentemente en medio del desierto, los monjes decidieron acampar y, aunque parecía un suicidio, el sabio chino no osó contradecirlos. Permanecieron allí varios días, perdió la cuenta del total, hasta que una noche en que se hallaba profundamente dormido, tratando de reponer las fuerzas que durante el día el ardiente sol les arrebataba sin piedad, fue despertado bruscamente. Sin salir de su asombro, fue invitado por los monjes, a quienes acompañaban unos terribles guerreros, surgidos no imaginaba de dónde, a internarse con ellos en el desierto en una dirección determinada. Pero no anduvieron mucho, pues, muy cerca del campamento, en un lugar que en esos días había observado muchas veces y en el que no podía ver nada más que arena, se distinguía claramente un brillo blancuzco que brotaba del suelo. Era una noche despejada, con una luna que derramaba torrentes de luz plateada sobre la sinuosa superficie del desierto. Sin embargo, y esto lo repitió muchas veces el sabio de Shantung, al llegar a pocos pasos de distancia, la luz que brotaba del suelo era 100 veces más intensa que la luna, a tal punto que su cegador resplandor impedía distinguir qué o quién la producía. Tambaleando, se detuvo junto a la fuente de luz, y solo unos segundos después, cuando sus ojos se hubieron acostumbrado, pudo comprobar que un perfecto contorno rectangular se recortaba contra el piso.
donde una pesada losa de piedra había sido corrida. La luz provenía de aquella abertura que conducía directamente a una escalera descendente cuyos escalones se perdían rápidamente de vista en las profundidades de la tierra. A pesar de lo fantástico de la historia, Gengis Khan la aceptó sin dudar, porque el sabio Xiu Shushi merecía su total confianza y, principalmente, porque su misión había tenido éxito. Traía consigo un mensaje de los Siddhas y le acompañaba, para interpretar tal mensaje ante el Khan de los mongoles, un habitante de Agartha. Según Xiu Shushi, luego de descender a profundidades increíbles por aquella trampa del desierto, arribaron a un túnel horizontal perfectamente iluminado, y allí subieron a un carro que viajaba velozmente sin ruedas ni caballos, el cual los condujo en pocos minutos a la ciudad de Guotang, el señor de la guerra, en donde, a pesar de estar bajo tierra, es posible ver el cielo y las estrellas. En Agartha, el señor de la guerra en persona recibió a Xiu Shushi, a quien, dijo, estaba esperando para entregarle la fórmula mágica que da poder sobre los pueblos. Dicha fórmula, explicó Guotang, ya era conocida por Gengis Khan desde los días de su iniciación hiperbórea. La novedad consistía ahora en que la fórmula había sido dotada de una luz nueva, más intensa, con el fin de que pudiese ser leída aún en medio de las tinieblas más impenetrables. En síntesis, Guotang entregó a Xiu Shushi una piedra color verde, semejante al jade, en la que estaban talladas dos columnas paralelas de 13 signos, pues, explicó Guotang, tanto la lengua Bigur que hablaba Gengis Khan, como el idioma del gran rey del oeste, a quien estaba destinada la piedra, provenían de una antigua lengua sagrada llamada H, es decir, Eta. La piedra consistía en el único Pactio Verborum, ya que mediante la sola lectura por cada uno de los reyes, el mongol y el del oeste, de la fórmula escrita, quedaría sellado un pacto metafísico que involucraba no el cuerpo ni los bienes materiales, sino el espíritu de los pueblos, y que comprometía en la contienda al señor de la guerra y a su ejército de ángeles. Un pacto tal era con seguridad 1000 veces más poderoso y duradero que las débiles y dudosas alianzas de los hombres. Para custodiar la piedra y asegurarse que la fórmula sería pronunciada con el ritual adecuado, uno de aquellos extraños habitantes de Agartha, de rasgos mongólicos, pero de piel rojiza, acompañaría a Xiu Shushi hasta el campamento de Gengis Khan. En 1221, cuando Gengis Khan pronunció las 13 palabras en el orden y momento debidos, su parte en la estrategia Tir quedó definitivamente completada. A partir de allí, todo dependería de las razas blancas del oeste. Si eran lo suficientemente puras, no dudarían en seguir a un emperador universal de su linaje, una vez que éste hubiese pronunciado las 13 palabras, que también eran 13 runas. Desde un año atrás, en la época en que Xiu Shushi regresara del desierto de Gobi, unos mensajeros del Khan habían partido hacia la lejana Sicilia para adelantar al emperador alemán la futura llegada de un iniciado, quien portaría un mensaje de otro mundo. Y durante los siguientes años, entre 1222 y 1228, aquel enviado sería vanamente esperado en Occidente, cuestión que retrasó en más de una oportunidad la cruzada que el emperador alemán debía emprender a Tierra Santa y que motivó finalmente su excomunión.